Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con súper retraso, voy con súper retraso, porque prácticamente acabo de volver a casa, nos hemos perdido en coche, media hora, más de media hora de retraso. Lo siento en el alma. Aquí tengo ya a María Tinoco, que vamos a empezar el directo con ella. Es un directo que creo que puede ayudar muchísimo. A mí me está ayudando a entender determinadas cosas de mi vida, ¿vale? Del pasado. Y entender el presente, ¿vale? Entonces, creo que personalmente es una, un recorrido que puede ser interesante en general, pero es que en el momento en que eres madre, o sea, esto se multiplica por 1000, ¿vale? Y por eso le he dicho a María, ¿podemos hacer este directo? Porque creo que puede interesar muchísimo, ¿vale? Creo que ya está por aquí, la voy a invitar y empezamos. María, Hola, Noemí, guapa. perdóname, perdóname, No pasa nada. perdóname, perdóname. De verdad, ¿eh? O sea, Pues mira, si tú supieras las de veces que yo me he perdido en autopistas, o sea, ya, o sea, no te quiero ni horrible. contar, ¿eh? Bueno, la suerte es que Biel se ha quedado frito en el coche a los 10 minutos de subir, que yo lo sabía. Digo, esto sería llegar, dejar el niño, hacer, dejarle en la cama y empezar el directo. Pero claro, no contaba con perdernos en la autopista. O sea, Sí, puede pasar, perdón, puede pasar, lo no te siento, preocupes. lo Aquí siento. estamos. Oye, María, quiero decir que a mí me está ayudando, aunque yo soy una persona ya muy de analizar las cosas, ¿verdad? Y de que lleva un trabajo hecho ya de antes, digamos, pero charlar con ella, con estas sesiones que estamos haciendo ahora, eh, a mí me está ayudando mucho, la verdad. Y por eso le comenté, digo, oye, yo creo que estaría bien hacer un directo sobre este tema porque es lo que decía antes, a nivel personal creo que muchas veces tenemos muchas cositas en lo que yo llamo la mochila, ¿no? Nuestra mochilita, ¿no? Pero es que cuando eres madre te das cuenta de eso, o sea, cosas que al menos a mí me ha pasado, ¿no? Cosas que pensaba que estaban más que superadas y más que trabajadas, resulta Sí, no, que no. exacto. Y yo siempre digo, eh, si hay algo de lo que me arrepiento es de no haber hecho más terapia antes de ser madre. Porque creo que ahora me enfrentaría a la maternidad de otra manera, mucho más tranquila, mucho más consciente, mucho más serena, sin menos, o sea, con menos culpas, ¿sabes? Con una mochila un poco Sí. más, yo no sé si más ligera, pero a lo mejor más consciente de lo que llevo en la mochila, ¿no? Ok. Quizás. Sí, sí, sí. Mm. Igualmente para todas las personas, y ya aviso, todas las cosas que hemos hecho y que han pasado han sido perfectas para llegar al punto en el que estamos, ¿vale? Mm. O sea, es muy importante que todos, por muchos errores, entre comillas, o piedras en esa mochila, peso, o lo que sea que llevemos cada uno de nosotros, nos ha llevado hasta este momento, Exacto. sea el que sea el pasado de cada persona, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que podemos reflexionar sobre lo que estamos haciendo, pero antes de saberlo no lo sabíamos, con lo cual no podemos culpabilizarnos por esto. Cargar la culpa es un sinsentido, un peso muy fuerte además, cuidados incluso más que lo que hubiese hecho, lo que he hecho, por ejemplo. Entonces, empezar con el tema de la culpa creo que no nos lleva a ningún buen puerto, porque ya tendríamos otra cosa más que trabajar. Sí, yo creo que la palabra culpa hay que erradicarla. Es una cosa Totalmente. muy de nuestra cultura, ¿no? Religiosa y tal. Y la palabra culpa no es para nada constructiva. Y creo que la bioneuroemoción, que es de lo que vamos a hablar hoy, eh,
bueno, tú nos vas a explicar mucho mejor porque tú eres la que sabe Sí, del tema, sí. pero así hablando contigo y tal, lo que yo me he dado cuenta es de saber, Ujú, ser conscientes, tanto que se habla ahora de la maternidad consciente, de todas estas cosas de, ujú. pues ser conscientes de nuestro pasado nos puede ayudar a tener un mejor presente y futuro, Exactamente. sin culpabilizarnos y sin culpabilizar a otros. Muy importante. De hecho, cuando nosotros hablamos de la bioneuroemoción, que ahora explicaremos un poco más, lo primero que hacemos es responsabilizarnos por la cantidad de cosas que proyectamos fuera. Con la Uh -huh. palabra culpa, que estoy de acuerdo contigo que habría que eliminarla del diccionario, pero lo primero que hacemos es responsabilizarnos de nuestro propio bienestar, ¿no? De nuestra propia vida y de las cosas, las decisiones que tomamos. Y no desde la información que traemos con la herida, sino visto desde otro punto de vista, ¿vale? Esto es muy importante. Exacto. Entonces, María, ¿te parece que empecemos? Que me Empezamos. parece interesante de esos de guardar y irse viendo de vez en cuando para analizar un poco las cosas que nos van pasando, cómo nos sentimos y pensar y todo esto, ¿no? Creo que va a ser un Exactamente. directo muy chulo de tener ahí guardadito. ¿Qué es la bioneuroemoción? ¿En qué se basa? Mira, la bioneuroemoción es un método que reúne en muchos métodos, pero lo que hace es congregar o fusionar lo que son las emociones, la biología y el sistema nervioso, ¿vale? Como todo Uh esto -huh. está en conjunto, porque nosotros no somos solo emociones, no somos solo un cuerpo y no somos solo un sistema nervioso. Somos un conjunto que está en equilibrio y esa relación que llevan lo trabaja la bioneuroemoción, cómo nuestro cuerpo reacciona de diferentes maneras para darnos señales que muchas veces no vemos, ¿vale? Pero que cada vez que vamos más despertando cada vez más, nos vamos siendo más conscientes de la cantidad de cosas. No solamente me refiero a la parte biológica, sino también la parte de las proyecciones en mi entorno, si tengo conflictos recurrentes en el trabajo, o con las parejas, o con la familia, o todas esas proyecciones las podemos trabajar porque todo eso viene de, si hacemos el backup para atrás y rebobinamos, viene de nuestra infancia, ¿vale? Y ahí lo hemos metido en nuestra base de datos. Entonces, lo que Uh -huh. hacemos es estar constantemente utilizando, yo lo que explico es, imagínate que son como carpetas en el cerebro, ¿vale? En las que yo busco, por ejemplo, el abandono o la traición o lo que sea. Entonces, yo ya voy a buscar esa carpeta. Cuando yo reprogramo mi mente en positivo, puedo ir a otra carpeta que no sea esa. Si yo hablo, por ejemplo, de trabajo, ¿vale? Uh -huh. Durante nuestra infancia, nosotros, recordemos primero que somos primates y lo que hacemos es observar nuestro entorno y repetir. Más que incluso lo que nos dicen, lo que hacemos es repetir. O sea, es una cuestión de animales y somos animales, ¿vale? Es verdad que luego reforzamos con toda la programación, que de hecho es maravillosa la programación neurolingüística, que también la hacemos en terapia, etcétera. Pero sobre todo hacemos o captamos nuestro entorno a través de lo que vemos. Y en ese momento, cuando somos tan pequeñitos, en nuestro cerebro hay otras frecuencias que incluso sienten más. O sea, sentimos hasta cómo se siente nuestra madre, nuestro padre. Podemos llegar a sentir incluso más que lo que nosotros vemos y sentimos en esta frecuencia de nuestro cerebro actual, pues de adultos. O sea, claro, es súper importante poder llegar a ese momento, empezando por nosotros, ¿vale? Para poder entender cómo soy y por qué me pasan las cosas que me pasan. ¿Por qué tengo constantemente el mismo patrón repetitivo de fallo, de lo que sea, ¿vale? Encontrar el porqué y poder volver a construir una nueva realidad a través de Sí, cambiar la interpretación. Dime. exacto. Porque muchas veces nosotros somos conscientes, Uh ¿no? Por -huh. ejemplo, yo siempre, a ver, no voy a hablar de toda mi vida y tal, ¿no? Porque no es monotema. Pero sí que yo, por ejemplo, me doy cuenta que a nivel pareja, Uh que -huh. yo he decidido desde hace ya unos cuantos años estar sola y no quiero tener pareja y tal, al menos hasta que no tenga 80 años, y ya me lo pensaré entonces, ya me lo pensaré. Eh, pero yo soy consciente de que algo estoy haciendo para terminar siempre igual, ¿sabes? Es como Exactamente. decir, ¿cómo puede ser que yo digo, ay, mira, voy a empezar a tener una relación con este chico que me parece diferente a la anterior?
sea, ahí está la cosa interesante, ¿sabes? Que dices, no, no, este es que no tiene nada que ver, bueno, es así, tiene... Todas esas cosas que a mí en la relación anterior me faltaban, yo las veo en esta persona, ¿no? Pues termina exactamente por lo mismo. Y digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿dónde me he perdido? ¿Sabes? Y es que obviamente yo creo, porque siempre decimos, es que ellos, no, 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 ellos y yo, ¿sabes? Exactamente. Y todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, ¿no? En la historia. Exacto. Yo sé que algo hay que no estoy haciendo como debería hacer para que realmente eh, o escoger a la persona adecuada para mí, ¿no? Que a lo mejor fallo en eso, o llevar la relación de otra manera, ¿no? Y mira que me analizo, me autoanalizo, lo intento entender y todo, pero siempre termina igual. Claro. Lo que pasa es que normalmente lo que hacemos es analizar nuestra parte consciente, no analizamos nuestra parte inconsciente, que forma... hay estudios que dicen el 97%, otros que dicen el 95%. Bueno, vamos a ser muy generosos, vamos a decir que es el 95% y que el 5% es el consciente, dando manga ancha al consciente. Pues el 95% es el que rige, el que decide prácticamente todo. Dice Enrique Corbera en muchas de sus conferencias que cuando uno le dice a alguien o que nos dicen a nosotros, si eres un inconsciente, no saben la razón que tienen cuando nos llaman inconscientes, porque todos somos, la mayor parte de nuestras decisiones vienen del inconsciente, vienen hechas, metidas en esa base de datos poquito a poco durante nuestra vida, como un goteo. Y en ciertas edades pues hay cierta capacidad de recibir unas, otras, y luego, por suerte, se puede seguir modificando. Hoy en día ya pues los neurólogos y los médicos ya saben que el cerebro sigue, no se para como antiguamente se pensaba que era en la adolescencia y ya está. No, no. Ahora ya se sabe que incluso de adultos podemos seguir moldeando nuestro cerebro, nuestra mente, para poder, por supuesto, conseguir más bienestar. De hecho, hay muchísimas técnicas. Antes hemos hablado de la programación neurolingüística, Brain Miles, y que nos ayudan a poder empezar a programar en positivo. Nosotros ya venimos programados, ¿eh? O sea, nosotros ya venimos programados. En realidad, cuando yo digo programación neurolingüística, a veces me gustaría quitarle el nombre y poner reprogramación neurolingüística, porque ya estamos programados. Muchas cosas en positivo que están bien y ahí no las vamos a tocar, las vamos a dejar como están, pero hay otras que sí que nos afectan y que nos pueden llegar a incomodar en nuestra vida. Mientras no nos afecte, bueno, está bien, pero cuando yo veo que es algo recurrente o que no me gusta, o incluso de trabajo, porque ya a nivel de familia, no, me voy a trabajo y siempre repito patrones de jefes X o compañeros de trabajo que son así. Pues ahí pasa algo. Cuando yo veo que estoy repitiendo y dándote la razón en lo que estás diciendo, algo de mí hay proyectado ahí en esa situación. De hecho, ahí técnicamente se llama la profecía autocumplida, esto que es un ejemplo rápido y pronto así, que sería, si voy a ir en bicicleta y voy a decir, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, es muy probable que me caiga. O sea, es más, si no me caigo sería un milagro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero es Entonces, verdad, ahí, incluso también a la hora de ser madre, ¿no? Que a mí me está pasando, bueno, yo lo pasé muy mal, ahora estoy mucho mejor. Pero Biel, por ejemplo, yo siempre lo digo, la parte más dura aparte del confinamiento, ¿vale? Cuando estuve encerrada con Biel desde los 4 meses de él, que empezó con las crisis del sueño, y fue terrible. La parte más dura para mí ha sido cuando él empezó con las rabietas, que me dijeron que empezaban a los 24 meses, a los 2 años, y él empezó con 17 meses. Claro, con 17 meses, primero, yo no me lo esperaba que ya fuéramos a empezar con las rabietas. Él no estaba a nivel madurativo preparado para expresarse igual que si hubiera empezado a los 2 años, a lo mejor, ¿no? A los 2 años y medio, que van de los 2 exacto. a los 4. Claro, él empezó muy rápido. Yo no teníamos todavía esa capacidad de entendernos, entonces fue como una bomba, porque además Biel tiene mucho carácter, somos muy iguales en eso, ¿vale? Y era una bomba, o sea, yo me acuerdo mi vecina de Biel estar gritando como un histérico y yo también pegar 4 gritos al final y mi vecina de la puerta del lado a la media hora de estar gritando Biel y Biel se callaba. Y yo le decía a mi vecina,
la próxima vez no esperes media hora, o sea, vente a los 5 minutos si quieres, ¿sabes? Porque si esto me da resultado, vente ya, no esperes media Claro, hora, porque yo me moría. O sea, claro. y esos gritos, ese mal rollo, esa impotencia, esa desesperación, me llevaba muy atrás en mi vida, en mi infancia, y Ahí está. ahí había un choque y un sentimiento de culpa, bueno, ahí, bueno, lo pasé tan mal, pero tan mal, que Claro. yo he tenido que trabajar mucho, primero, para no sacar lo que salía automáticamente en mí, que era lo que yo había vivido, y después también el perdón como madre. Ujú. Claro. De decir, bueno, no te fustigues, no te machaques, no eres horrible, no repetirme como diciendo, vale, no lo has hecho del todo bien, pero no te machaques, ¿sabes? Eso. Entonces, es lo que tú dices, o sea, todo lo que llevamos ahí dentro, ¿no? Ujú. Y encima después se da la culpa, es Ya es como una bomba. un Y cóctel molotov, totalmente. tenemos cosas aprendidas, ¿no? Claro, hemos aprendido durante nuestra vida que por ejemplo, los problemas se resuelven de tal manera, la que sea, la que nos haya más aprendido. Entonces nosotros tenemos que buscar reprogramarnos si nosotros no queremos seguir por ese camino, obviamente. Si yo estoy de acuerdo cómo lo resuelvo, a mí yo, bueno, en sesiones y en mismas publicaciones que hago, por veo los comentarios, hay personas que todavía defienden la violencia a los niños, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cosas. Yo, por supuesto, no soy nadie para cambiar a nadie, pero yo creo que tiene unas consecuencias a futuro que ahora mismo no lo verán quizás, o sí, pero a lo mejor lo ve la persona a los 40 años. Y claro, hay que hacer un trabajo hacia atrás bastante fuerte. Entonces, mejor Sí, es intentar lo que dices tú, o sea, ver de dónde me viene, o sea, por qué tengo esta proyección, cómo reacciono, por qué no tengo herramientas para hacerlo. Ah, porque es que no me las dieron, ¿vale? Y sin juicios hacia ellos, que evidentemente tienen una intención positiva porque no tenían herramientas, por lo que sea, claro. pues yo busco las mías, me informo y al final puedo gestionarlo de otra forma. Seguramente me va a afectar, no voy a decir que no me va a afectar, porque imagínate, ¿cómo no te va a afectar si tienes una rabieta de tu hijo? Pero claro, te afecta de otra forma, lo ves desde otro punto de vista. De hecho, es como cambiar la perspectiva. Cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de terapia, no es que no esté pasando eso, porque eso igual sigue pasando, o el jefe, o la pareja, o el hijo, da igual, pero la manera de reaccionar nuestra es diferente. Entonces cambiamos el punto de vista, cambiamos la perspectiva y ya no es lo mismo, Sí, ya no es el mismo problema, entonces, sí. y de eso se trata. Yo es lo que, hablando contigo, o sea, lo que me doy cuenta es como un trabajo de entender por qué esa persona está haciendo eso, entenderlo, no significa disculparlo, pero entenderlo Exacto. y eh, entender por qué yo lo recibo así, por qué me afecta así y por qué reacciono así, entender el por qué Uh-huh. y si no está bien, si no me parece bien, ¿qué puedo hacer para modificarlo? Claro, hacer eso es un trabajazo. Exacto. Es Has dado una clave muy en momentos importante. de crisis, ¿no? En momentos Exacto. de crisis, ponte a hacer todo esto. Bueno, has dicho varias cosas interesantes que me gustaría pues aportar algo. Mira, cuando nosotros estamos en plena crisis, nosotros no estamos trabajando con nuestra parte racional de la parte del neocórtex, trabajamos con una parte que viene de nuestro cerebro reptiliano, que se llama amígdala, y de hecho hay una frase que se llama, creo que se llama poseído, no, secuestrado por la amígdala, que es cuando estamos en ira, que no pensamos, ¿vale? Porque estamos en la parte de defensa animal que llevamos, que puede ser paralización para el miedo, ¿vale? Ahí se registran todas estas reacciones animales que tenemos. Sería la paralización, la huida, salir corriendo y el ataque. O sea, esas tres se registran en esa parte del cerebro. Entonces, antes de que llegue a la otra parte del neocórtex donde pensamos, hay un tiempo. Entonces, si nosotros, la típica frase de espera, respira profundo y espera unos minutos, es cierta, pero tiene una razón biológica. O sea, nuestro cerebro funciona de esa manera. Por eso es que a veces hay que esperar un poco y decir, espera. O sea, si yo soy una persona que reacciono, soy muy
explosiva cuando contesto, cuando algo me afecta, porque me puede afectar, tengo que pasar a mi parte racional en un momento. Claro, esto entiendo que se hace a través de la práctica, ¿no? O sea, como cualquier cosa, ¿no? Al primer día a lo mejor me sale un poco mal, es como poner límites. El primer día digo el no de una manera mal y yo lo voy aprendiendo a poner límites de diferentes maneras. Pero bueno, se empieza por algo. También habías dicho que la reacción que tienes después de pensar, ¿vale? Ahí hay una decisión, hay una microdecisión de reaccionar de una manera o de otra. Una vez llega hasta nuestra razón, ¿vale? Entonces nosotros podemos decidir en cuestión de microsegundos cómo voy a reaccionar. Porque tengo muchas opciones. Las creencias limitantes hacen que pensemos que hay una, pero resulta que hay muchas reacciones que puedo tener. Y yo tengo un abanico y puedo decidir. Y esto es lo mismo, pasándolo a la práctica. Si yo me autoindago y si yo me pregunto cosas sobre mí, sobre mi infancia, sobre mi familia, por cómo aprendí, qué aprendí, ¿vale? Puedo investigar más de por qué reacciono de esa forma. O sea, si una persona miedosa, por ejemplo, falta ver solamente el árbol genealógico, ¿vale? Ver cómo reaccionaban en casa, que es lo que yo observé, ¿no? Porque claro, no solamente son los padres, está todo el conjunto, ¿no? Todo lo que envuelve, que pueden ser los abuelos, los profesores, los tutores, los tíos, o sea, me refiero a todo el que estaba en el entorno. Y todas estas cosas nos pueden ayudar a cambiar tanto nuestra manera de vivir y de percibir las cosas, nuestra manera, ahora que estamos hablando de maternidad y todo, de educar y la relación que tengamos con nuestros hijos y además lo que le estamos enseñando a nuestros hijos para su futuro, ¿no? Exacto. Es súper importante hacer este trabajo. Es muy importante, aparte de lo que dices tú, de que ellos nos van a repetir, porque solamente con la observación y la repetición ya se hace. Pero además, nosotros hemos recibido, y vamos a dar a nuestros hijos, pero vamos a hablar ahora de cuándo las recibimos, hemos recibido órdenes hipnóticas, por ejemplo, nunca lo vas a poder hacer bien, tú eres una niña muy desordenada, a ver si espabilas, tú no eres buena para el deporte. Bueno, ahora me salen estas, pero en negativo hay muchísimas, ¿no? Cuando programas en positivo, hay una cosa que se llama efecto Pigmalión, pero bueno, que potencias muchísimo más la capacidad que trae la persona, la potencias y la llevas al máximo. Y lo mismo pasa en negativo, o sea, si todo el día te están diciendo, te están programando para el fracaso de alguna forma. Entonces, a lo mejor una cosa que parece muy tonta, que es decir, hombre, pero vas a preguntar eso, a lo mejor estás creando, a lo mejor una personita que dice, wow, soy tonto, porque la conclusión a la que llega, por supuesto, es, mamá piensa que soy tonto, o papá piensa que soy tonto. Entonces, hay que tener mucho cuidado también, no solamente con lo que hacemos, sino también porque en esas edades, lo que dicen los padres, lo que nos dijeron a nosotros y lo que nosotros vamos a decir, es una ley, o sea, es una verdad absoluta. O sea, digan lo que digan, es una verdad absoluta. Entonces, de ahí, para lo bueno también, ¿eh? Por eso podemos reforzar lo positivo. Tú eres muy creativo, pinta un dibujo, o haz esto, tú eres muy bueno haciendo esto, o las cosas que le gusten, o tú eres un niño muy inteligente, X. Pero todo eso se va haciendo como una realidad poco a poco y la persona se lo va creyendo, la personita en ese momento se lo va creyendo hasta que lo hace realidad. Yo creo está muy bien y además es que también sigo a nivel de pedagogía infantil y tal. Siempre dicen, yo, por ejemplo, estoy acostumbrada a decirle a Biel, muy bien hecho, lo has hecho muy bien, te ha quedado muy bien, ¿no? Y le dicen, es que esto no se debería decir, porque no, o sea, si no, la gente lo que busca después es la aprobación. Están acostumbrados a que les digas muy bien, no sé qué, y si no se lo dicen es como que no lo han hecho bien, ¿no? Exacto. Entonces, mensajes como por ejemplo con Biel, ¿no? Que me hace gracia porque él solo dice cosas, ¿no? Por ejemplo, es que yo esto, dice, es que soy muy listo, me dice, soy muy listo, ¿sabes? Y a veces pienso, bueno, está bien, pero que tampoco se lo crea tanto, a ver si va a ser un pedante. Exacto. Me da un poco de miedo esto. Claro, no pero todo, sí que a veces no todo. digo, Puede tener el fracaso y enseñarle a recibir el fracaso, que algo le salga mal también, ¿eh? La tolerancia a hacer las cosas mal también, ¿eh? exacto. Eso es No, importante yo, por también. ejemplo, lo que creo que está bien decirle, por ejemplo, a Biel es,
esto que has dicho es muy interesante, Muy ¿no? bien, por O ejemplo. esto que me parece muy buena idea. Esto que has tenido una muy buena idea, ¿sabes? Es como, Exacto. son cosas como estimulantes que les hacen ir un poquito más allá, ¿no? Ujú. Y, y es increíble el poder de las palabras, ¿no? Increíble, Y totalmente. a mí me da mucho vértigo. eh, o sea, yo sé que soy responsable de Biel, ¿no? Digamos, y de cómo será como adulto. Él tiene su manera de ser y él gestionará su vida y hará lo que le dé la gana y todo. Pero yo estoy formando esas raíces, las estoy metiendo un poco, les estoy diciendo tienes que ir por aquí o por allí, ¿no? Y me abruma a veces pensar, ostras, mmm, sin pensar en el sentimiento de culpa, de decir, quiero hacerlo bien, quiero darle, pues eso, ¿no? La capacidad de ser independiente, de creer en sí mismo, sin ser pedante, sin ser demasiado, ¿no? Exacto. Eh, es muy difícil Es eso. muy difícil y además es que cada acción tiene como una información oculta, ¿no? O sea, una sobreprotección, por ejemplo, tiene un mensaje oculto que no se ha dicho nunca y es no eres suficiente para hacerlo, ¿sabes? Solo. Y no se ha dicho nunca realmente, directamente. Claro, habrá quien lo habrá dicho, pero en el caso de una persona que simplemente protege, o sea, hay que tener como mucho cuidado lo que dices tú, porque a lo mejor pues hay una cierta frase que no es directa, pero que por debajo hay otra información que está llegando al receptor, Mm, que es en este caso el niño, que sí, está tan permeable en ese momento, además, porque está justo, está formando su base de datos. Y esto es por supervivencia, esto lo hacemos o lo hemos hecho de niños, y los niños lo hacen por supervivencia pura y dura, para adaptarse y para meterse en la sociedad. Pues ellos ven, aprenden, dicen, esto es normal, esto no, esto sí, hago esto, y están en ese proceso, recibiendo información constantemente. mm, mm. Oye, me hablaste en una de las sesiones que hemos hecho del proyecto Sentido. ¿Nos explicas esto, que me pareció muy interesante? Sí, mira, es interesantísimo porque el proyecto Sentido es la época que recoge desde la fecundación, ¿vale? Hasta, bueno, en todo el embarazo, hasta los 2 años de edad. Hay estudios incluso que hablan de unos meses antes, ¿vale? Pero bueno, sí, hay estudios que dicen que incluso antes. Pero bueno, si nos centramos en el proyecto Sentido clásico, sería de todo el embarazo y los primeros 2 años. Incluso hay algunos estudios que dicen de 3 años. Pero nosotros vamos a poner el clásico, dijéramos. El Ujú, embarazo y los 2 años, ¿vale? En ese momento, como hemos dicho antes, vamos a otra frecuencia, nuestro cerebro va a otra frecuencia, y en este momento recibimos todo. Es la parte más importante de nuestra vida. Luego hasta los 7 construimos nuestra personalidad, ¿vale? Pero aquí hacemos toda nuestra base de datos. Es la parte más importante. Por eso es tan importante el momento del embarazo. Es muy importante para el individuo, ¿eh? Y por supuesto para la madre, pero para el individuo es muy importante porque siente a través de la madre todo lo que ella siente. Si siente miedo, si se siente segura, si siente desconfianza, si en su entorno está bien recibida, si se siente rechazada, etcétera, a través de los que están en el entorno. Puede ser la familia, el padre, pero a través de él, a través de la madre siente todo esto. Entonces, ahora, bueno, hay una cantidad de información, pues, gracias a estudios que se hacen con ecografía, que si la madre está discutiendo, el feto se mueve de una manera y si está relajada y cantando, de otra forma. Entonces, esto ya nos dice que ahí adentro está pasando algo muy importante, porque está recibiendo toda claro. esa información, aparte de los nutrientes, aparte de todas esas partes biológicas, que en realidad la maternidad no es solo un proceso biológico, si lo vemos así separado, no, no, conlleva muchísimas emociones que se transmiten. Por eso es tan importante que la persona, cuando lo que decías tú, independientemente de que no nos vamos a juzgar, pero es muy importante que si lo sabes, pues mejor lo aproveches. Ese momento de embarazo que sabes que todo va a pasar, desde la comida hasta tus emociones, va a pasar Sí. a tu hijo. Es muy, muy importante. Yo me acuerdo, en mi caso, por ejemplo, para poner un ejemplo personal, ¿eh? Uh -huh, Yo me quedé embarazada de Biel uh -huh, justo cuando empezaba a trabajar en un sitio. uh -huh. eh, y bueno, yo como no las tenía todas conmigo, de que ese embarazo
ir adelante porque había perdido ya, había tenido un embarazo embrionario, un bioquímico. Yo decía, bueno, yo sigo con lo mío y si se tiene que quedar, se queda, y si no se tiene que quedar, pues no se quedará, ¿no? Y bueno, se quedó. Entonces, a los 3 meses yo lo dije en el trabajo y la propietaria tuvo la grandísima idea de echarme. El motivo era este, básicamente, el embarazo, porque no había otro motivo, obviamente. Y bueno, al final, pues teníamos que ir a juicio porque yo le dije que no aceptaba para nada, que no había ningún motivo para echarme si no era esto y que esto no era legal. Y bueno, al final llegamos a un acuerdo económico, acepté la indemnización y yo me quedé en casa, ¿no? Yo siempre digo que tuve un embarazo tan bueno justamente porque pude estar tranquila y serena. Lo que yo no sabía es que después, cuando vi él naciera, a los 2 meses llegaría una pandemia que separaría el mundo y que no podría encontrar trabajo cuando yo tenía que encontrarlo, ¿vale? Porque casi me pulí toda la indemnización con esos meses de pandemia en casa, sin paro, sola, o sea, bueno, un show, ¿no? Tenía muchísima ansiedad en ese momento, lo pasé muy mal esos meses, pero todo el embarazo fue increíble. O sea, yo estuve todo el verano eh, con Biel en la barriga, paseando con mi perro, relajada, sin sufrir demasiado calor, sin estrés, sin nada. Y yo creo que eso fue muy positivo. Totalmente. Mucho más de Para lo mí. que pensábamos antiguamente, ¿sabes? Antiguamente sí que nos decían, claro, que la mujer tiene que estar tranquila, que no lleve de llevar disgustos, tal, pero no era, ahí estaba recibiendo toda la información al 100%, porque además, como se está creando todo su mundo también a través de ti. Por eso es tan importante ese momento. Y se extiende hasta los 2 años el proyecto Sentido. O sea, no solamente es este momento, sino que se extiende hasta esa edad, 2, 3, depende de quién lo diga, ¿no? Pero más o menos es eso. Luego, hasta los 7 años, hacemos nuestra personalidad. Cuando tenemos las rabietas estas que has hablado, es un proceso hormonal natural para separarnos de mamá, porque hasta entonces estamos muy vinculados y la naturaleza manda a que nos separemos de alguna forma, ¿no? Y se hace para esto, o sea, el proceso natural es que el niño se tenga que separar y por eso viene la parte de las rabietas, de querer irse de cerca de mamá, pues porque antes está tan vinculado que tiene que hacerse un individuo, el proceso de individualización tiene que separarse. Se tiene que reafirmar. Exacto. Tiene que ser otra persona. Hasta entonces piensa que sigue siendo parte de mamá o seguimos siendo parte de mamá. Hasta que entonces caemos y nos necesitamos separar para poder ser un individuo. Ahora soy yo, ya no soy yo y mamá, ahora soy yo. Sí, no, Biel se está reafirmando muchísimo. Desde los 17 meses que se está reafirmando y me está volviendo loca. Ahora le ha dado por decir, es que me da igual. Perdona. Con 3 años y medio le digo, no hagas esto que te vas a hacer daño. Es que me da igual. Oh, de verdad, esa reafirmación. Madre reafirmadísimo. Mía, que me espera cuando tenga 15 años. Creo que me voy a volver loca. Bueno, hay otro proceso también de salir del nido, ¿eh? Por eso también las hormonas se vuelven locas para salir de casa. Pero eso ya es mucho más adelante. Sí. Oye, una cosa, hay otro tema que normalmente en este perfil lo hemos tratado refiriéndonos al útero materno, en el caso que tú gestes a tu propio hijo, ¿no? Que es la epigenética, ¿vale? O sea, la epigenética, mucha gente la identifica con el hecho de que el niño, la niña, coja parecidos físicos a mí, que lo he gestado, ¿vale? Aunque no es mi genética, ¿vale? Porque lo estoy gestando en mi útero, entonces se va a parecer físicamente a mí. La epigenética a nivel físico, yo siempre digo que la parte más importante no es el parecido físico, es toda la parte de salud física, ¿no? Como posibles enfermedades que puedas tener
diferentes genéticamente, pero que no se desarrollan porque tú, mamá, que estás gestando a tu hijo, estás comiendo de una manera determinada y estás teniendo unos hábitos determinados durante el embarazo que hacen que esas enfermedades que pueden estar ahí no se manifiesten, ¿vale? Por lo tanto, tenemos mucho poder a nivel epigenético para modificar cosas en nuestros hijos, ¿no? Aunque no lleven nuestra genética, ¿vale? Después ya, si la nariz se parece más, o si sacan el mismo color de ojos, o si lo que sea, es igual, ¿no? Sí. Una vez ha salido del útero, hay también la epigenética, porque la epigenética es lo que modifica al ser, ¿no? Al niño o a la persona, que viene dado por el entorno, ¿vale? O sea, todo lo que pasa en su entorno que hace que se modifique a esa persona, ¿no? Y de ahí vienen, pues, yo qué sé, pues, el carácter o el sentido del humor, o los gustos, o maneras o expresiones de decir las cosas. Por ejemplo, Biel es muy bossy, es muy demandar, porque yo soy así también, ¿sabes? Entonces, lógicamente. Claro, yo le digo las cosas y después veo cómo él habla y digo, uy, este se está pareciendo mucho a mí. Vaya de epigenética. Tengo que bajar el nivel porque el niño ya está aprendiendo demasiado y no le toca. Entonces, claro, Fíjate. yo me doy cuenta de eso, ¿no? Que él ya está copiando lo que tú decías, que somos esponjas, copiamos actitudes, ¿no? Entonces, háblanos también de la parte epigenética en ese sentido, ¿no? Sí, mira, la epigenética, bueno, a mí me parece maravillosa. Yo, desde la que la descubrí, porque no solo, o sea, ya sea con hijos genéticos o no, incluso si tú tienes la genética de unos padres, por ejemplo, vamos a empezar por los hijos genéticos, vamos a ir pasando por cada uno. Las enfermedades, por ejemplo, yo sé que mis padres, mis abuelos, todos mis tíos, lo que sea, han sufrido de una enfermedad. Pues la epigenética también habla de que no somos víctimas de nuestros genes, nosotros también podemos cambiar esa información que traemos como si fuera una cárcel, ¿no? Si en mi familia todo el mundo ha sufrido del corazón, por decirte, pues eso no te tiene por qué encerrar a ti allí. Empecemos por la parte esa que es la genética, la podemos modificar porque EPI está, con la pandemia ya lo aprendimos, EPI está por encima de, eran los trajes que se tenían que poner, está por encima de la genética. Luego, si por ejemplo es no genético en un ambiente del útero, pues todo lo que dices tú, toda esa predisposición de enfermedades, e incluso las emociones, toda la parte del crecimiento. Y sí está comprobado que puede afectar a la parte del fenotipo, de la parte física de la genética, porque la epigenética lo que hace es, como si fueran interruptores, apago y enciendo según el ambiente. El ambiente... Madre mía, madre mía, madre mía. En fin, bueno, estoy delante del congelador. Se me ha calentado el teléfono y me ha dejado tirada. Se me ha apagado el teléfono. Espero que no vuelva a pasar. Me he puesto delante del congelador para que no se cuelgue el directo y seguimos. Invito a María otra vez. Ay, Dios mío. María, teléfono. ¿crees que estoy delante del congelador como si estuviera aquí con los guisantes? Pero esto no es normal, o sea, yo no entiendo, de verdad. El año pasado me pasó igual un par de veces. Y este año solo me ha pasado una vez, pero no fui la única. Le pasó igual a Marian del grupo de apoyo Hello. El mismo día, a la misma hora, a la 1:30. A las 2 nos pasó lo mismo. O sea, que creo que fue un fallo de Instagram. Pero ahora sí que mi teléfono se ha calentado, porque me lo ha dicho. Tu teléfono se ha calentado, no sé qué, digo, te hemos echado. Digo, pues mira qué bien, nos corta el teléfono. Pero no pasa nada, porque los tengo todos grabados. Perfecto. Y voy a hacer parte 1 y parte 2. Perfecto. Así que que sepáis, quien ahora se enganche, que primero voy a colgar la parte 1 y después voy a colgar esta parte que va a ser la parte 2. Perfecto. ¿Vale? Así que va a quedar todo grabadito. Y en YouTube lo voy a poner juntito.
para que no haya dos partes. Oh, mira, qué bien. Muy bien, muy bien. Lo que pasa, cuando ya te han pasado las cosas, pues ya sabes cómo solucionarlas. Como mínimo eso, pero bueno. Exactamente, es el aprendizaje, muy bien. Ese es el punto bueno de haber fallado en algo, pues ya sabes cómo resolverlo. Exacto, correcto. No sé en Oye, dónde me entonces, quedé tampoco. lo de la epigenética. Háblanos del tema de la epigenética. Cuando, digamos, ya, o sea, no, nuestro hijo no lleva nuestros genes, digamos. Y entonces, ¿en qué puede influir esto? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para influir en nuestro hijo, digamos, ¿no? Bueno, por suerte, ahora ya se sabe que aquel determinismo genético que existía, como que nuestros genes iban a regir toda nuestra vida y que estábamos esclavos para siempre de eso y que los padres eran predestinados y que los padres solamente eran meros espectadores, ¿no? De lo que iba a pasar. Es como, ya eché la suerte y ya después lo que pase, pues ya veremos. Y ahora se ha demostrado que la epigenética, incluso con donación de gametos, de cualquiera de sus combinaciones, puede ser modificada gracias a la epigenética por el ambiente que hay en el momento del embarazo, por supuesto, el ambiente que hay en el útero, como lo has explicado tú muy bien, pero además al salir, todo mi entorno. Y de hecho, estando en el útero, a través de mamá, con el entorno también, porque la madre está en un entorno. Ese entorno se percibe. De hecho, hay muchísimos estudios de lo que escucha la madre, incluso personas, ¿vale? En el caso de los padres, por ejemplo, y entonces los bebés cuando nacen, pues escuchan esa voz y se quedan tranquilos. Me refiero también puede ser a cualquier familiar, pero que el que esté presente en el entorno también influye, porque influye en mamá. Entonces, a través, si mamá se ponía tranquila con esa voz, yo me pondré tranquilo al nacer, porque yo voy a repetir, si me pongo nerviosa con esa voz, me pasará lo mismo. Exacto. Lo que hablamos de la ecografía, cuando hacían la ecografía, que si mamá estaba de una manera, el feto se movía de una forma un poco incómoda, y cuando estaba relajada y bien y estaba riendo, estaba como estirado, disfrutando. O sea, hay un montón de estudios que se han hecho de esto y pruebas pues de que sí que se siente. Entonces, en ese momento, cuando se está creando nuestro cuerpo, dijéramos, ahí interviene mucho la epigenética. Y luego la epigenética, que también lo has explicado tú muy bien, es la parte de la personalidad. Porque yo siempre me he preguntado, ¿qué soy yo? O sea, yo, por ejemplo, a mi madre no me parezco físicamente. O sea, que esto es una cosa que no, te puede pasar y no, que se parezca o no, puede ser genético y no parecerse. Y conozco a muchísimas personas que ni se parecen. O sea, que al final esta parte pues es casi un azar, ¿no? En la parte genética, aunque tiene unas ciertas explicaciones, ¿no? Pero es un azar, vamos a llamarlo así. Pero luego, toda la parte que yo hago de mi personalidad, que es lo que realmente soy al final, o sea, ¿quién soy yo? El cuerpo es el vehículo que me está llevando a algún sitio, ¿no? En lo que hablas tú, el tema de las enfermedades, la predisposición. De hecho, en un libro que hay sobre la creencia de la biología de la creencia, perdón, un biólogo se llama Bruce Lipton, él explica que lo que heredamos es la predisposición a resolver ese conflicto y entonces desarrollar ciertas enfermedades. O sea, como ya nos basamos en que la enfermedad también tiene un origen emocional, que esto viene de la bioneuromoción también, entonces, claro, ese ambiente que se modifica gracias a la epigenética puede hacer incluso que yo tenga predisposición, aunque no sea genética, a una enfermedad, o al contrario, tener la genética, la predisposición a la enfermedad y no desarrollarla gracias a la epigenética. O sea, y es muy fuerte la epigenética y cada vez, o sea, yo no me atrevo a decir porcentajes porque cada vez se va aumentando con una cantidad de estudios y de pruebas que se han hecho, que va cobrando más protagonismo. Entonces, decir que es un 30, 40 o 50% es ahora ser un poco precipitado, porque ahora mismo está como en plena expansión. Se habla hasta incluso que por debajo del 10% la parte de la genética en ciertos estudios. Ahí ese pelón no lo voy a abrir, ¿vale? En el tema de los porcentajes. Pero lo que sí es importante, pero lo que sí es muy importante que debemos entender es que en los gametos donados podemos tener tanta decisión como incluso si fuesen de la genética propia. Porque la epigenética está por encima de la genética. O sea, el nombre solo ya habla de por sí.
pero además mm, con mm. estudios Bueno, y lo mismo pasaría en casos de gestación subrogada o de adopción. O sea, la parte genética del óvulo donado, si es que hay óvulo donado, digamos, ¿no? O Ujú. sea, tiene una parte, representa una parte, ¿vale? No, Sí. X% tanto o lo que sea. Ujú. Pero la persona gestante Ujú. también aporta su parte, ¿no? Exactamente. Pues la parte de crianza, Ujú. allí hay un mogollón también de epigenética, ¿sabes? Exactamente, En el día a exactamente. día, en el entorno, en todo, ¿no? Entonces, eh, y lo pienso sobre todo en esto, o sea, en casos de gestación subrogada y en casos de adopción, que a lo mejor, sobre todo en los casos de adopción, son los más complicados porque es donde a lo mejor el niño no era un niño deseado, venía en un entorno muy complicado, que tampoco la madre se ha podido curar mucho, a lo mejor estaba enferma, a lo mejor tenía adicciones, a lo mejor había un ambiente muy dañado, ¿no? Eh, y ahí ya viene una carga, ¿no? Lo que decíamos de la, ¿cómo se llama? El El proyecto proyecto, sentido. ¿no? El Ujú. proyecto sentido, ya viene una carga importante. Ujú. Pero es que después, y a lo mejor estar en el orfanato, que tampoco es un Exacto. entorno como un hogar, ¿no? Por más que quieran las personas que están allí cuidándote y todo, pues tampoco es exactamente lo mismo. No. Pero es que después cuando llegas a lo que será tu hogar, Ujú. ¿no? Allí sí podemos hacer mucho trabajo, podemos cuidar, podemos dedicarnos, podemos modificar muchas cosas, ¿no? Sí, de hecho, es tan importante que las personas al adoptar sepan que no viene un lienzo en blanco para poder tener herramientas, porque el hecho de que no lo miremos no quiere decir que no esté pasando. Está pasando, entonces a ti te llega un papel con ya unos escritos allí. Y como epigenéticamente podemos modificarlo, es bueno saberlo, o sea, tener esta información y saber que poco a poco vamos cambiando esa información de no eres deseado a estás en un ambiente ahora seguro, te queremos con diferentes frases, ¿no? O sea, con todo el entorno. Hacer saber a ese bebé o ese niño o esa niña que es deseado y amado. Lo mismo que la subrogación, pero entendemos que la subrogación es una persona que está haciendo un trabajo para poder dar vida a la genética a lo mejor de otra persona. Entonces entendemos que en ese momento, eh, en el más óptimo de los casos, la persona está consciente, está bien, está tranquila, sabe que está en ese momento gestando, luego pues va a entregar al niño, ¿vale? Con lo cual allí ya entendemos que es otro ambiente, pero tienes toda la razón al matizar el tema de la adopción, que es muy importante que sepamos que cuando llega, ahí hay un recorrido que ya ha vivido, ¿vale? Y que muy probablemente haya sido una programación en negativo, muy probablemente, que puede ser que no, pero que probablemente sea, porque a lo mejor Sí, pues tuvo un proyecto sentido muy bueno y justo murió la madre o que sea, yo que sé, hay historias de historias, pero la mayoría de casos sería una programación en negativo. sí, sí. No, el caso de gestación subrogada es totalmente diferente. Hay voluntad de ayudar, hay Exacto. deseo de aportar algo muy bueno, una cosa positiva. Hay gente que te cuida, que te quiere, que está por ti. Incluso aquí, pues bueno, no está permitida gestación subrogada, entonces tienes que ir al extranjero, no puedes estar a su lado, tanto como querrías, ¿no? Pero bueno, Sí. sí que es verdad que yo, por ejemplo, que sigo algunos perfiles de gestación subrogada en Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Uh-huh. Ves pues a la mamá y a la mujer gestante que están juntas haciendo la ecografía. Eso O es lo sea, allí ideal. hay, Claro. claro, eso es una cosa increíble, Porque ¿no? Que fíjate, si aquí si alguna nos vez, basamos en la epigenética, la madre que está acompañando a la gestante está claro, participando. O sea, ese bebé, ese feto, esa vida que hay allí, está sintiéndola. O claro, sea, claro, madre y padre, o sea, los que sí, estén, sí, sí, todos los que los que estén en ese estén, sí, sí, entorno. Entonces, es sí, tan importante esto que se puede, ojalá todo el mundo pudiera tener el contacto tan, quizás con esta información que ahora está tomando más protagonismo, se sí. empieza a tomar más en cuenta esa comunicación, ¿no? Entre la gestante y la madre, para que haya como una fusión más fuerte al momento del nacimiento con la madre y con el Sí, padre, sí, por supuesto. claro, claro. No, no, sí, sí, es así, es así. Yo que sigo varios perfiles porque
Para mí la diversidad familiar es algo súper importante, muy Totalmente. importante. Y yo quiero dar un puntito más con Veo respecto la al... diferencia, ¿no? ¿Perdón? No, que yo que sigo varios perfiles que, claro, no es lo mismo gestación subrogada aquí, que no puedes estar en las ecografías, que gestación subrogada allí en Canadá, de gente que vive en Canadá, que van a las ecografías, que están enterados, que tienen relaciones, que no Sí. tienen nada que Que ver. hablan Nada incluso, que acarician la barriguita, todo, sí, sí, sí. Yo los he visto también. Y quiero matizar también, para tener más información, con gametos donados, que como se habla que el proyecto Sentido incluye unos meses antes, los donantes también tienen una parte de información en esos gametos, en este caso, en el futuro bebé, ¿no? Entonces, es importante también, cuando tú hablas de los donantes y le das la importancia que tienen, ¿vale? Es muy importante también que lo consideremos como una información. O sea, que ellos, los donantes, claro. sepan que están pasando una parte de ese proyecto Sentido, que es verdad que el porcentaje sería mucho menos, que porque la gestación pues es el momento, dijéramos, como más importante, ¿no? Cuando se está creando, pero que también tiene una importancia. Entonces, lo que es sentido de esa donante también es importante, y el donante también. O sea, es importante que se englobe todo. Saber que esto pasa nos ayuda incluso a poder hacer un duelo genético mucho más efectivo, porque conociendo todo el tema de la epigenética, entender todo esto de una manera mucho más objetiva, incluso, si me apuras, científica, ¿no? O sea, no una parte de la ciencia, pues dijéramos, biológica, que se está cada vez tomando más protagonismo, porque son como conocimientos empíricos, ¿sabes? Que van cogiendo cada vez más pruebas y más testimonios y etcétera. Pues saber esto nos ayuda a gestionar muchísimo mejor ese duelo famoso genético que existe, y existe, claro que sí. Sobre todo porque hemos aprendido que somos genéticos. O sea, nos lo han metido, pero con calzador toda la vida. Y la típica frase de sangre de tu sangre, ¿sabes? Esto es una de las gran creencias limitantes que hay que quitar con el duelo genético. Sí. La sangre, o sea, la sangre. Es una... Eres que eres sangre de mi sangre, ¿no? Exacto. O la típica frase, es que yo te he parido, bueno, y aunque no me hubieras parido, o sea, claro, no me has parido, pero, ¿sabes? O sea, las madres que no han parido a sus hijos, ¿no? Como exacto. Antes, es que si no pares con dolor es como que no has parido, ¿no? Huevo. Para nada, pues aquí, si ya nos ponemos finos con este tipo de comentarios, pues ya no tendríamos ni que operarnos ni nada, porque tenemos que dejar que la naturaleza actúe tal cual, pues ya no iríamos ni al médico, ¿sabes? Exacto. O sea que si nos apura ya es como demasiado, ¿no? Por suerte, hoy en día pues existen millones de técnicas que tú sabes explicar perfectamente bien, que te mueves como pez en el agua con el tema, que eres una maravilla en eso. Y por suerte existe que perfiles como el tuyo que dan esa información y ayudan a tantas personas, mamis y papis, y donantes, o sea, ayudan a todo el mundo en global. Sí, sí. Sí, la verdad, por ejemplo, incluso abuelas, ¿no? Que me siguen, ¿no? ¡Qué bueno! Sí, no, o sea, a mí me han escrito mujeres diciéndome, mira, mi hija están teniendo problemas de infertilidad, o están buscando embarazo y he descubierto este perfil y le voy a decir que te siga, que te mire, que tal, porque hay opciones, ¿no? O sea, imagínate, las abuelas diciendo, ¿no? Claro, o sea, es increíble, ¿no? Exactamente. Está súper chulo. Hay un ejercicio muy interesante de PNL que se llama salir de la caja, ¿no? Que es eso de los puntitos y la respuesta siempre está saliéndose de la caja para juntar todos los puntos. Y el pensar así o sea, hay más opciones. Es pensar fuera de la caja. Cuando alguien resuelve lo que tenía el problema, dijera, el reto, ¿cuál es el reto? ¿Vale? Pues ser madre. Pues bueno, genéticamente no puedo. Ok, pues puedo con reproducción asistida. Puedo modificar su genética con la epigenética. Eso es salirme de la caja. Es pensar fuera de la caja. Pocas personas pueden llegar a este punto. Cada vez más, por suerte. Bueno, y las que a lo mejor pues igual no se les ocurre descubren estas otras opciones y oye, es
que reflexionan, se lo piensan, lo trabajan, y hay quien dice, no, no es para mí, y hay quien dice, oye, pues creo que esto es una buena opción, ¿sabes? Y bueno, pues se encuentran la manera, ¿no? De llegar a Claro, ser hay madres. una ¿No? decisión, y acabas de decir otra clave importante que es la decisión de no ser madre, también es una decisión importante, o de no Sí, ser sí. padre, o sea, es muy importante en el momento que tomamos la decisión, tan importante, y por supuesto puedes cambiar de parecer en el momento que te sientas preparado, ¿no? Pero si no lo sientes nunca, tantísimas personas que están muy conformes así y que además son muy felices, muy Sí, felices. totalmente. Oye, María, qué chulo este tema. Me ha gustado mucho. Y bueno, nosotras nos seguiremos hablando, obviamente, Seguro. ya lo sabes. Sí. Pero es que creo que es muy interesante, ¿no? Y lo que decía en un principio, eh, muchas veces vamos a buscar ayuda para analizar cosas, para descubrir cosas, para entender cosas, cuando ya tenemos el problema encima, aquí, delante de la nariz, ¿no? Y cuando Exacto. estamos a tope en todos los sentidos, cuando estamos muy quemados, cuando estamos, cuando no tenemos tiempo, cuando ya tenemos al niño ahí berreando en plena rabietas, es como, ahora ya no tengo tiempo de hacer esto, ¿no? Y lo dejamos, entonces todavía es peor. Yo por eso siempre digo que si, desde el principio del directo, si hay algo de lo que me arrepiento en esta vida es de no haber hecho más terapia antes de tener a Biel. Es una de las frases que más me dice la gente, ¿eh? Y yo siempre contesto lo mismo, o sea, tenías que llegar a este punto, o sea, no te preocupes, eso tenía que pasar también, porque esa crisis, esa cosa que te llevó a estar en este momento, es el que te va a ser de trampolín, dijéramos, ¿sabes? O sea, y esto es muy importante que lo nombremos también, por todo lo que pensamos que hemos hecho mal. No, o sea, vamos a tranquilizarnos. En ese momento no lo sabíamos, no teníamos la herramienta, no podemos juzgar, así como tampoco podemos juzgar a nuestros padres, que ya lo hemos dicho, ¿no? Porque la intención positiva, porque las herramientas que había, incluso la sociedad era diferente, o sea, todo, es que era otra mentalidad Totalmente. totalmente diferente. Pues lo mismo, tenemos, esa misma regla de tres nos la tenemos que aplicar a nosotros mismos. Yo no tenía la información, yo no tenía las herramientas, yo en ese momento no sabía. Ahora bien, si yo ahora ya lo sé que puedo potenciar a mi hijo al máximo puedo potenciarlo, porque incluso epigenéticamente puedo potenciar esos genes. O sea, no hago nada con una buena genética si no lo potencio, como para que nos entendamos, ¿no? O sea, es que ya puede tener una genética de 10, pero si yo no lo potencio, se va a quedar en un 1. Tengo que Totalmente. ayudar a programar en positivo, empezar a Totalmente. programar. Y eso empieza en uno mismo. Ahí tienes toda la razón. Eso empieza en uno mismo. Porque ellos lo que ven, repiten. Si mi madre resuelve, se desespera, o si resuelve, o si se desespera, son dos opciones diferentes. Y él va a tomar la opción del que sigue. En el caso de Biel tuya, por supuesto, pero en el caso de todas las familias, pues de los que estén allí, sean los padres, sean los abuelos, los tutores, los que estén. En el Sí, caso sí, de no, la... los que estén, en mi caso igual, o sea, los que estén a mi alrededor, ¿no? Si mi Exactamente. ambiente es saludable, pues él tendrá una vida saludable. Si mi ambiente es tóxico, tendrá una vida tóxica. Exacto. Entonces, somos responsables de la parte epigenética, de la parte del entorno de nuestros hijos, ¿no? Exacto, Entonces, exactamente. y lo que hablamos muchas veces que es no culparnos, sino entender e intentar hacer las cosas lo mejor que podamos, Exacto. ¿no? Que no significa que no nos vayamos a equivocar nunca, pero como mínimo ser conscientes de que, ok, lo he hecho mal, tengo que intentar que esto no vuelva a pasar, ¿no? Nos Y vamos a pedir equivocar perdón. seguro, nos vamos a equivocar seguro. Lo que sí que es importante es que al equivocarnos pues, atajemos el aprendizaje, no nos caigamos y ya no me voy a levantar nunca más porque me he equivocado. Al contrario, o sea, utilízalo de estímulo para aprender y para decir, esto ya no me vuelve a pasar, porque esto me pasó, lo que decíamos del teléfono, por ejemplo. O sea, es un ejemplo muy tonto, pero que se puede aplicar a cosas muy grandes. O sea, de hecho, hay sociedades en las que equivocarse es para... a la gente que se equivoca le felicitan, porque lo probó. Porque si no te equivocas es que no lo has probado. Sí, Entonces, sí. se entiende que no has probado nada. En cambio, equivocarse implica
que vayas a llegar al éxito, porque te equivocas, aprendes, hasta que llegas a tu objetivo, pues. Sí, sí. María, qué Wow. guay. Sí, Gracias por este directo. Lo siento que esté dividido en dos. Instagram no me permite juntarlos y lanzarlos en no uno. te preocupes. Pero espera, que hay por aquí alguien que está escribiendo. Nunca nada es antes o después, es en su justo momento. Pues sí, correcto, Exactamente. correcto. Y por aquí hay gente que ha escrito cosas, pero es que no puedo ir detrás de todas. A ver, esto explica la unidad del ser humano y el error o limitación de la ciencia de tener una mirada sesgada. Por suerte, los avances se dirigen a una mirada más abarcaría, bueno, más general, supongo, y unificada. Interesante tema, Pablo. Pues sí, muy interesante. La verdad es que a, a mí me encanta charlar con María y reflexionar sobre cosas, ¿no? Del pasado, del presente, de cómo vemos el futuro, de cómo querría ver el futuro, sobre todo pensando en el futuro de Biel, ¿no? Y pensar que puedo hacer cosas y que puedo cambiar determinados círculos viciosos, ¿no? Que llevamos ahí en la mochilita, pues me abruma, pero también me mola, ¿no? Claro. Porque es, bueno, he Te escogido ser, abruma, te ¿no? abruma por la responsabilidad que implica, pero Claro, claro, te claro. encanta porque sabes que no estás destinada a un tipo de vida o a una personalidad X o a un tipo de conflictos para siempre. No, no, podemos cambiar tantas cosas. De hecho, la creencia limitante es la que, bueno, eso da para otro directo, ¿no? Pero es la que nos va marcando toda la vida, las creencias, y la mayoría las heredamos la mayoría. Pero bueno, esto ya no, es otro tema ya. Correcto. María, mil gracias. Ha sido un Muchas gustazo. gracias a ti, porque la verdad es que es una gozada hablar contigo y aprender cosas contigo también. Yo contigo, con tu perfil, estoy encantadísima. Me parece interesantísimo. Todos los temas que Igual, abordas me parecen buenos, o sea, todos. Los directos que has qué hecho en bueno. las últimas semanas me han parecido fenomenales. De verdad Me que alegro. es un gustazo Me verte. alegro. Me alegro mogollón, por eso los hago y esa es la intención, que sean útiles y que, bueno, a lo mejor no le interesa todo a todo el mundo, pero quizás pues hay un momento que este directo te va muy bien o, mira, pues ese directo, voy a ver si Noemí ha hecho un directo sobre tal tema. Muchas veces para no buscar me preguntáis Y y yo seguro os los mando. que lo has hecho. Sí, porque casi siempre he tratado algo o aparece por algún directo o algo, pero bueno, hay mucho todavía por hacer. Sí, eso Eh, es verdad. Y Así cada vez que, más, porque estamos en constante cambio, por suerte, y avances, y constante cosas nuevas, incluso la reproducción asistida, no solamente a nivel de la epigenética, no, sino incluso cada vez se descubren más cosas, o sea, vamos, es un mundo. totalmente. María, un besito. Beso. ¡Mua! Cuídate. Gracias. Nos Hablamos. vemos pronto. Nos vemos Chao. pronto, claro que sí. Chao. Chao.